Página 15. La Gran Hambruna de 1315, William Chester Jordan, 1996. El norte de Europa a principios del siglo XIV. Parte 1. Una calamidad inaudita entre los hombres. Capítulo 1. Los causantes de la hambruna en 1315, la lluvia, la guerra, Dios. La palabra hambruna, tal como se usa en este libro, se refiere a una crisis catastrófica de subsistencia, el límite extremo de un amplio espectro de carencias que a veces se han denominado así en la literatura y el habla popular. Al adoptar el uso más restrictivo, sigo a la mayoría de los demás académicos. Las hambrunas en este sentido, como todas las condiciones extremas, han sido poco frecuentes en la historia. Sin embargo, su reciente recurrencia en las sociedades poscoloniales ha impulsado a políticos, trabajadores humanitarios y economistas a replantear su comprensión de un fenómeno que, a primera vista, parece más característico del pasado lejano que del mundo moderno. A su vez, los historiadores han revitalizado su investigación sobre los orígenes y las consecuencias de muchas hambrunas antiguas, medievales y de principios de la era moderna, en gran parte para mejorar el modelo malthusiano, algo caricaturesco, de la hambruna como una simple función del crecimiento demográfico, que supera en velocidad el aumento de la producción de alimentos. Sin duda, el trabajo histórico más sofisticado y completo se ha realizado para la Europa de principios de la era moderna. Sin embargo, una distinguida tradición de estudio de otras hambrunas, en particular la Gran Hambruna de principios del siglo XIV, precede con creces a esta explosión de investigación. La Gran Hambruna merece su nombre por al menos dos razones. En primer lugar, fue prolongada, al igual que la hambruna paradigmática del Egipto bíblico predicha por el joven José en Génesis 41, duró en muchas regiones 7 años completos, de 1315 a 1322. En segundo lugar, fue extensa, pocos escritores medievales en 1315 eran conscientes de su extensión, pero gradualmente peregrinos, comerciantes y correos trajeron noticias alarmantes desde lugares muy distantes. Con el tiempo, los informes empeoraron. Y a medida que una desafortunada cosecha se sucedía a otra, la catástrofe alcanzó proporciones míticas. Un cronista contemporáneo finalmente proclamaría que el hambre reinaba en las 7 regiones habitadas, climata, del mundo. Más de un siglo después, los bávaros aún evocaban con asombro el hambre y los altos precios que comenzaron en 1315. Un cronista alemán tardío, circa 1500, resumiría lo que había leído sobre la magnitud de la catástrofe en crónicas anteriores de esta manera. Esta historia se puede encontrar en muchas crónicas. Fue duro en todos los países, en Hesse, en Doringen, en Westfalia, en Sajonia, en Meissen, en Franken, en el Rin, en Brabante, en Holanda, en Flandes y por todas partes. No solo sucedió en Deutschland, sino también en Frankreich y en otros países. La información recopilada de diversas fuentes de crónicas de los Países Bajos, a disposición del erudito Frison Bohemius a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, lo llevó a conclusiones similares. A principios del siglo XVIII, el historiador y editor Johannes Lass estudió diligentemente quizás un número aún mayor de crónicas, no todas han sobrevivido hasta nuestros días. Tras ello, llegó a considerar la catástrofe de la Gran Hambruna como única entre los desastres que habían azotado a toda Europa. Le llamó especialmente la atención el estribillo de las crónicas que decía que durante un tiempo ni siquiera los pájaros de la primavera anunciaron esperanza. TV escribe: si no hay sembradíos de los cuales comer, los pájaros no llegan a una zona. Pueden volar a nuevos lugares. Pero la gente, no puede hacer eso.
Si una parvada de pájaros va de regreso, los que vienen, no cometen el error de ir a donde otros pájaros no encuentran conveniencia. El autor escribe. Los académicos recientes, con menos crónicas para consultar pero trabajando de forma más sistemática que sus predecesores sobre los registros documentales, han sido más comedidos. Aún así, la evidencia que han acumulado es impactante en sus implicaciones. Para Alemania, esa evidencia apunta a una hambruna en todo el país, y a lo largo del Báltico hasta las fronteras de Polonia. Ninguna hambruna europea medieval anterior pudo compararse con esta. El norte de Francia y las islas británicas, con la excepción del norte de Escocia, también se vieron afectadas con una severidad devastadora. La parte sur de Escandinavia, donde se cultivaba grano, se vio afectada, quizás solo un poco menos que el resto del continente. En general, la línea que separaba la Europa del norte azotada por la hambruna de los territorios de relativa abundancia más al sur corría hacia el oeste a lo largo de los Alpes. La mayor parte de la actual Austria se salvó, excepto la región alrededor de Salzburgo, hacia Francia a través de Lyon y el Forez, aproximadamente, hasta el sur de Poitou. Una estimación conservadora indicaría que la gran hambruna afectó un área de 400.000 millas cuadradas con una población en aquel momento, estimada a grandes rasgos, de más de 30 millones. La investigación moderna seria sobre el impacto y las consecuencias de esta hambruna comenzó con la obra del entonces poco convencional historiador alemán Karl Lamprecht, 1856-1915, en la década de 1880, 565 años después de que eso sucedió. Su análisis formó parte de una obra mucho más amplia, de 4 volúmenes, sobre la vida económica y la cultura material de la región del Mosela. La gran visión del alemán Lamprecht, con su interés en lo cotidiano y, en este caso, en el impacto de la hambruna en la vida cotidiana, no fue única, pero sí peculiar dadas las normas imperantes en la historiografía alemana contemporánea, que favorecía la historia política y macroeconómica. Sea cual sea la génesis del enfoque de Lamprecht, y esto es objeto de un acalorado debate, no cabe duda de que estaba comprometido con lo que hoy llamaríamos una forma de antropología histórica que se deleitaba con la descripción densa y se abstenía de asignar necesariamente la primacía narrativa a la alta política. Fritz Kurstmann, 1874-1946, quien escribió menos de una generación después, fue uno de los varios historiadores talentosos que reconocieron la magnitud del logro general de Karl Lamprecht y lo aplaudieron públicamente. También corrigió algunas de las observaciones de Lamprecht y, en general, superó con creces a su predecesor en la geografía de sus preocupaciones, que abarcaban toda la Europa germanoparlante. La evidencia francesa, concluyó, no podía sostener el nivel de análisis de la alemana, reunida en el gran proyecto, los Monumenta Germaniae Historica. Como antecedente, Kurstmann cubrió y recopiló los textos del periodo comprendido entre los años 700 y 1317 en Europa, hecho que ha permitido a los académicos comparar los primeros años de la Gran Hambruna, su principal interés, con lo que se puede recuperar de épocas anteriores. Hasta el día de hoy, el tratamiento más satisfactorio de la Gran Hambruna y la colección de textos más extensa siguen siendo la monografía de Kurstmann de 1900, y volveremos a ella una y otra vez. Sin embargo, la monografía de Kurstmann no es el estudio más citado, al menos no dentro de la historiografía angloamericana. Ese honor corresponde a un artículo de Henry Lucas publicado en Speculum en 1930. Lucas, experto en la historia política de los Países Bajos, afirmó, con cierta injusticia, en dicho artículo que la Gran Hambruna recibió un tratamiento poco extenso por parte de Fritz Kurstmann. A pesar de esta pequeña diferencia, la principal contribución de Lucas fue la combinación de la acumulación de evidencia de Kurstmann con la evidencia publicada entonces sobre Francia, los Países Bajos y,
especialmente, Inglaterra. En este último caso, Lucas fue extremadamente minucioso. Su minuciosa selección de los registros de patentes, los registros de los Países Bajos y las crónicas es tan admirable, y ahorradora de trabajo para los investigadores posteriores, como el trabajo de Kurzman sobre las fuentes imperiales. A pesar de la aparición de varios estudios de calidad sobre las regiones de Francia afectadas por la hambruna, muchos académicos franceses la tratan superficialmente o simplemente remiten al lector al trabajo de Lucas como el tratamiento fundamental. Para los estudiosos de Gran Bretaña, sin embargo, la primacía de Lucas ha sido suplantada por el trabajo de Jan Kershaw, publicado en 1973. Si bien Lucas había explorado a fondo las fuentes inglesas publicadas, hasta 1930, Kershaw, con la misma minuciosidad y aceptación, incorporó exhaustivamente materiales que solo aparecieron impresos en los 40 años siguientes. Además, basó algunas de sus conclusiones más interesantes en un estudio de caso basado, en parte, en fuentes inéditas del norte de Inglaterra. Estas conclusiones han sido frecuentemente generalizadas por los académicos a muchas otras regiones. De hecho, ahora es posible contrastar los hallazgos de Kershaw con la abundante investigación, estimulada en parte por su trabajo, sobre las tierras celtas y el este y el sur de Inglaterra. En conjunto, estos estudios deberían permitir una visión más fiable de la hambruna en toda Gran Bretaña. Mientras tanto, en el continente, la investigación sobre Dinamarca y otras partes de Escandinavia, sobre las ciudades hanseáticas y sus alrededores, sobre los Países Bajos y sobre importantes regiones y territorios de Francia, como se ha señalado, permite y aconseja elaborar una nueva síntesis de las causas, la experiencia y las consecuencias de la gran hambruna. Kurzman, a quien seguiremos al principio, comenzó su estudio considerando el vocabulario. Al igual que los cronistas a quienes expolió a fondo, poseía un agudo sentido del lenguaje. Reconocía que fames o un equivalente vernáculo como ungir era una palabra contundente que a menudo se empleaba para referirse a un desastre genuino y general, cuya magnitud ocasionalmente puede confirmarse a partir de otras fuentes. Sin embargo, muchos escritores medievales usaban el término con ligereza, aplicándolo a escaseces locales de breve duración. Por ello, la confirmación o el respaldo de otras fuentes era una condición necesaria para aceptar el informe de un solo cronista sobre una hambruna. Caristia, también con equivalentes vernáculos, tenía un campo semántico más amplio que incluso fames. Si bien solía significar precios altos, no implicaba necesariamente hambruna ni siquiera una disminución generalizada del consumo. Sin embargo, también se aplicaba con bastante frecuencia a un periodo de escasez aguda o crónica de alimentos básicos. Con frecuencia, por supuesto, los escritores usaban la palabra o sus variantes junto con fames para enfatizar las condiciones económicas generales durante las cuales se producía una hambruna. Sin embargo, la exageración por parte de un solo escritor siempre era posible. El trabajo de Kurzman permitió a los historiadores agrupar referencias independientes a los mismos eventos. A partir de un análisis cuidadoso de estos informes y de la geografía de la cobertura, pudieron argumentar con fundamento que las hambrunas, en el sentido definido al comienzo de este capítulo, realmente ocurrieron, pero con mucha menos frecuencia de lo que creían los primeros investigadores. En el caso específico de la gran hambruna, no hay problema en reunir el conjunto de crónicas adecuadas. Numerosos escritores contemporáneos y casi contemporáneos, muchos más que los conocidos incluso por Kurzman, hacen referencia a las fames y caristia en los años 1315-1322, aun cuando buscan adjetivos contundentes que puedan ayudar a describir la experiencia de la vida de forma más vívida. Las fames comenzaron como simple hambre, quizás, pero se volvieron cada vez más difíciles, duras, severas, terribles,
finalmente intolerables, groth, zogroth, válida, áspera, tanta magna, máxima, per máxima, intolerabilis. La caristia pasó de precios muy altos a tiempos inauditos, tanta magna, máxima, per máxima. Parece una conclusión generalmente aceptada que la Europa afectada por esta creciente fame y carestía desde 1315 había alcanzado un equilibrio precario a finales del siglo anterior. El crecimiento demográfico, para medir este equilibrio, se había desacelerado hasta cero en la mayoría de las regiones tras un largo periodo de aumentos espectaculares. En la región del Mosela, por ejemplo, donde los datos supervivientes han hecho posible la medición relativa de la población, se triplicó desde aproximadamente el año 1100 hasta la primera mitad 14 del siglo XIV, antes de que prevaleciera una situación de desaceleración o de estancamiento del crecimiento. En la Gotland medieval, al sur de Escandinavia, el siglo X contaba con entre 500 y 700 granjas. El año 1300, el pico del asentamiento medieval en la zona, se contabilizó entre 1200 y 1500, cifras que se mantuvieron estables a partir de entonces. En cifras absolutas, aunque deben considerarse con cautela, parece que las zonas germanoparlantes del imperio experimentaron un crecimiento que resultó en una población de aproximadamente 14 millones en el año 1300. El número de ingleses y inglesas parece haber pasado de 1,3 o 1,5 millones a finales del siglo XI a 5 millones en el año 1300. La población de Francia, definida por sus fronteras nacionales actuales, había aumentado de aproximadamente 6,2 millones a 17,6 o quizás hasta 21 millones en aproximadamente el mismo periodo. Finalmente, estaba el norte. Dinamarca, con sus amplias fronteras medievales que incluían parte de la península escandinava habitada por suecos, vio crecer su población de 850.000 a 1,5 millones durante la Alta Edad Media. Diversas estimaciones para Noruega sugieren una población en 1300 que podría acercarse a los 500.000 habitantes. Finlandia, por último, puede representar las diversas regiones del Báltico Oriental. Su población se estima entre 200.000 y 300.000 habitantes. Si bien el extremo oriental del Báltico no se vio afectado directamente por la escasez de cosechas, sí sufrió algunas de las repercusiones económicas, especialmente comerciales, de la hambruna. Página 22.